Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Estamos en vivo hasta las 11 de la noche para compartir con ustedes temas de interés general que tienen que ver con cuestiones que nos atañen a todos. Una de ellas es la figura del defensor del niño, Lucrecia Miller, una conocida en el ámbito de los medios de comunicación, sobre todo por su trabajo en defensa de los más chiquitos. Va a estar visitándonos y vamos a charlar con ella acerca de esta cruzada que ha iniciado hace algunos meses atrás y que ha involucrado a muchos actores de la sociedad política, de los medios de comunicación, de las organizaciones intermedias, para tratar de que en Salta finalmente se pueda llegar a la designación de una persona que vele por los derechos de aquellos que, como decíamos, están más desprotegidos, ¿no? Porque se ha avanzado mucho en materia de género, por ejemplo, se han creado instituciones, se ha generado conciencia a través también de los mensajes por parte de tanto el gobierno nacional como provincial y municipal, pero el niño, aquel que no tiene voz, que no sabe qué le está pasando, está mucho más indefenso todavía y es fundamental trabajar en pro de conseguir finalmente la designación de una persona que se encargue independientemente del Estado, independientemente de las instituciones, del bienestar de los más chiquititos. Vamos a hablar con ella sobre este tema, por supuesto, y también estaremos tratando lo que ha sido una de las noticias políticas de la semana a nivel local y que tiene que ver no solamente con la asunción de los nuevos funcionarios en el gabinete del gobernador Juan Manuel Urtubey, sino también el decreto que se ha dado a conocer a través del boletín oficial durante la mañana de hoy, pero que ya manejábamos nosotros en la información en horas de la tarde y de la noche de ayer acerca de estos recortes que se han dado en el ámbito de la administración pública provincial para tratar de bajar un poco el gasto, uno de los compromisos que asumió aparentemente el gobernador Urtubey frente a la nación, conjuntamente con otras provincias, para que las mismas reduzcan los gastos. Vamos a estar analizando, son 20 puntos, los más importantes, obviamente, aquellos que destacan más, junto al diputado del Partido Obrero, Claudio Del Pla. Y además estaremos hablando también con el concejal Gastón Galíndez acerca del Consejo Deliberante, por supuesto, ya una de las últimas intervenciones que tiene, ya que no ha sido reelecto en las últimas elecciones, pero que sí suena su nombre para ocupar un cargo dentro de la municipalidad local. Vamos a hablar de eso también, por supuesto, pero la aprobación del presupuesto de la comuna para el año que viene, el tratamiento que se le ha dado en estos días en el Cuerpo Deliberativo capitalino, también una sanción, una dura acusación en contra del secretario legislativo que ha sido separado de su cargo por presunta violencia de género, algo que ha generado mucha repercusión en las últimas horas porque tarde a la noche finalmente los concejales decidieron de manera unánime tomar esta medida. Así que vamos a charlar con el concejal Galíndez sobre estos y otros temas, también su futuro político, como decíamos, entre otras cuestiones que vamos a estar charlando con él. Pero vamos a saludar a nuestra primera invitada, Lucrecia Miller, a quien le damos la bienvenida una vez más al programa. Lucrecia, es un placer tenerte de vuelta por aquí. Gracias a vos, Agustín. Bueno, soy testigo de tu trabajo a favor de la niñez desde hace muchísimos años, pero como que se te ha puesto el objetivo firme, ¿no?, de conseguir finalmente la designación del defensor del niño para Salta. Se ha avanzado a nivel federal, ¿no? Incluso el propio gobernador ha propuesto a Gabriela Arias Uriburu como una de las figuras para ocupar este cargo tan importante, ¿no?, que yo señalaba que tiene que ver con los más desprotegidos de nuestra sociedad, los más chiquitos. La infancia, largamente postergada a través de los años, y creo que vos diste en la tecla cuando dijiste son porque no tienen voz. Claro. Entonces no ha habido todavía la suficiente sensibilidad y madurez política para poder realmente reconocer que todos los días estamos viendo situaciones que involucran a niños. Nos alarmamos por ahí cuando la situación llega a un extremo que entonces pensamos en que vamos a bajar la edad de imputabilidad para poder corregir a estos niños indisciplinados y delincuentes, pero a lo largo de toda su vida no hemos cuidado la eficacia del cuidado que tiene que ejercer el Estado y la sociedad, ¿no? Porque esto no es solamente una responsabilidad unilateral. Y vos sabés que por detrás de la figura del defensor es revisar todo el sistema de protección integral de la infancia. Entonces nosotros hacemos hincapié en la figura porque creemos que es muy interesante
como lo estipula la ley, es un ente autárquico. Claro, hay una ley nacional a la que adhiere la provincia, pero que todavía no lo ha instrumentado y no ha designado, obviamente, el defensor del niño. Ni siquiera lo ha incluido, Agustín. No lo ha incluido, pero además dice que tiene ya instituciones encargadas de la niñez, que hay abogados. Las ¿no? tiene, pero ¿Cómo? no cumplirían la misma función del defensor. No es la misma función. Es decir, a ver, el defensor no es que viene a decir que lo que se está haciendo hay que modificarlo absolutamente. Sí habrá que hacer algunas revisiones, indudablemente. Pero mira, no tiene nada que ver con lo que es el Ministerio Público y los asesores de menores e incapaces. No tiene nada que ver con la figura del abogado del niño, que es un abogado, un representante en una situación judicial que involucre a un niño y que lo representa. El defensor, en cambio, es una instancia supragarante de derechos, está por encima de todos los organismos, velando precisamente para la eficacia del cumplimiento de cada uno de esos organismos, tanto del Estado como de la sociedad, que vulneren derechos de niños, niñas y adolescentes. Claro, no solamente hablamos de los chicos que están judicializados, ¿no? De alguna manera, sino también de aquellos que están institucionalizados, ¿no? Que se han quedado sin padres, que están en adopción, que están en los hospitales, muchas veces solos también. ¿De todo esto se encargaría el defensor del niño? Y de todos los niños, porque vos sabés que nosotros a lo largo de toda esta causa que ya cumplió un año, ahora hace unos días atrás, ya cumplimos un año, empezó esto como una tímida convocatoria a gente que se interesara por el tema de la infancia. En ese momento la propuesta era formar líderes preventores y a lo largo de este año hemos ido creciendo tanto y comprendiendo que el defensor es para todos los niños. No necesariamente el niño tiene que ser objeto de cuidado, y lo digo expresamente como objeto de cuidado porque ese es el cambio de paradigma que va a traer el defensor. De ser un objeto de cuidado, el defensor ve al niño, a todos los niños, al colectivo infancia, como sujetos con derechos. Claro. Entonces se deja atrás la vieja ley de patronato para ingresar al mundo y en este sistema donde el niño tiene voz, donde el niño tiene que ser escuchado y donde el niño tiene que ser cuidado, obviamente, de una manera absolutamente eficaz. Me decías cuando hablabas y me comentabas hace un par de meses atrás de este proyecto, de esta iniciativa, acerca del desinterés de la provincia de Salta en general, de los legisladores, de los funcionarios públicos, sobre esta iniciativa, ¿no? que nos estás contando, pero que otras provincias han avanzado mucho más. ¿Por qué en Salta descuidamos tanto a los niños, a las mujeres y a los viejos? ¿Qué nos pasa? Porque el defensor del niño está asociado con una figura de control. Y obviamente Salta está demostrando que lo que menos quiere es alguien que venga a controlar nada. Entonces, indudablemente que eso es un gran prejuicio, porque en definitiva alguien que ve todo el sistema, ve toda la globalidad de las acciones en relación a la infancia, hace visible las problemáticas que no están debidamente atendidas. Se desconoce, por ejemplo, el alto índice que tenemos de madres adolescentes, el ingreso a la droga de los chicos cada vez más pequeños y localidades enteras ya ocupadas por el tema de los usos de sustancias, los suicidios infanto-juveniles, de los cuales la provincia todavía no ha tomado noticia, que estamos lamentablemente encabezando los índices de suicidios en niños y en adolescentes. Es decir, el defensor lo que va a venir a hacer es también a ser visibles y a promover políticas de Estado. Y nosotros en ese sentido estamos muy bien ubicados porque estamos trabajando a nivel nacional en forma conjunta con la bicameral del Congreso y promoviendo en todas las provincias la determinación política de nación es que en todas las provincias tengan su defensor del niño. Con lo cual nosotros estamos trabajando como una red nacional de infancias protegidas, con Jujuy, con Tucumán, con La Rioja,
con Catamarca, es decir, y de ahí vamos a ir pasando a todas las provincias, porque la decisión política que Salta parece que todavía no termina de reconocer, es que todas las provincias vamos a tener defensor, a la corta o a la larga. Lo mejor sería que nuestra máxima autoridad que sale apoyando, cuestión que también tendrá que saber que esto es por un concurso de antecedentes y oposición, que uno puede mostrar su simpatía hacia algún postulante. Nación ya tiene 67 postulantes para ocupar el cargo. Creía que eran una treintena, pero son No, son 67. La semana pasada zafamos que la legislatura, después de casi un año de conversaciones, aprobara una ley, un dictamen que habían elaborado ese día, a donde ponían al defensor tenía que ser abogado, totalmente en contraria de lo que dice la ley nacional, que precisamente lo que dice es que no necesariamente, no es excluyente que sea abogado. Claro. Bueno, Salta había puesto que sea abogado, que lo designe el Colegio de Abogados, cuestión que ya también es anticonstitucional, porque el concurso es público, tiene que ser una persona que acredite sus antecedentes, va a pasar por un concurso público de antecedentes y oposición, y va a salir el que tenga mejores condiciones, no solamente académicas, tiene que ser una persona experimentada en gestión, porque como él va a ser un articulador de todo el sistema y va a estar advirtiendo cuáles son las debilidades del sistema para poder hacer recomendaciones y promover políticas, tiene que ser un gran gestionador, digamos, y en cuanto a su personalidad también va a tener que ser considerada especialmente, porque al ser un ente autárquico, tiene que ser realmente una persona valga la redundancia, una personalidad de mucha autosuficiencia, por llamarlo, es decir, una persona que no sea influenciable, una persona que sea objetivo en sus apreciaciones, de manera que uno puede mostrar su simpatía hacia un candidato, pero ya no vamos a poder condicionar las designaciones, porque esto va por otro lado, es decir, tenemos que preservar entre todos que esta instancia realmente sea una instancia autónoma, que no esté condicionada ni elegida por otra cosa que no sea por su capacidad, para que pueda ser realmente un factor útil a modificar el sistema de protección y a mejorarlo en todos sus términos. Bueno, el caso Thiago ha sido icónico, ¿no?, en desnudar las falencias del sistema tutelar en nuestra provincia, pero también los chicos que están expuestos, como en el caso, por ejemplo, del niño de Isonza, que no recibió atención médica a tiempo, y cuántos otros, ¿no?, que demuestran la falta de contención, ¿no?, que tiene que tener nuestra infancia en cuestiones tan delicadas, ¿no?, como la salud, como una familia, en donde cobijarlos a los chicos. Sin embargo, más allá de estos casos que han tenido muchísima resonancia en lo social, fundamentalmente, y que han generado mucho repudio, obviamente, todavía no es suficiente, hay que esperar a algo más grave todavía para que... Más grave aún. Más grave aún todavía. ¿Qué será lo más grave aún? No porque sé. La infancia está en un severo peligro. Claro. Y todos los días estamos teniendo noticias acerca de niños que mueren o que quedan con graves dificultades, estando dentro de la órbita del cuidado del Estado. Eso es lo más grave. Claro. Es decir, hace 3 o 4 semanas atrás, una madre que se interna, sus hijos son institucionalizados por esa circunstancia que no había quien los cuidara. Bueno, la nena de 5 años muere en el hogar Rosa Niño, en el hogar Cuna, perdón. Y días después, también niños abusados en otro hogar. Quiere decir de que el control de todas esas situaciones no está siendo debidamente llevado a cabo. Con lo cual, bueno, por eso yo te decía, la figura del defensor viene a hacer un aporte enorme a todo lo que es el sistema de protección integral, que tiene que ser revisado. Y bueno, esto implica que todos tenemos la oportunidad de poder hacer una autoevaluación y darnos cuenta de que entre todos es el espíritu de la ley 26061, que habla acerca de la descentralización de los organismos,
pero cuando se descentraliza vos después tenés que tener algún sistema y alguna metodología que te permita que eso no se vuelvan entes aislados. Que no se dispersen, claro, que los amalgame a todos. Exactamente. Entonces, incluso vos hablabas de los niños judicializados, la ley provincial que se hizo en adhesión a la nacional, que es la 7.970, que no incluye la figura del defensor del niño, incluye 3 figuras de abogado del niño, un tutor del niño, pero los hace además depender del Ministerio Público, con lo cual es como agrandar la cantidad de abogados que haya dentro del Ministerio Público y no hay autonomía tampoco del abogado, que tiene que ver por escuchar al niño. Si es el Estado el que está vulnerando los derechos, no tiene sentido que sea quien los represente también. Tal cual. Por eso es que esto se ha convertido en una causa que hoy ya tiene 6.000 firmas adhiriendo al proyecto, porque hasta el día martes, que nos tuvieron sin permitirnos ingresar a la legislatura inclusive, estuvimos ahí en los bancos de afuera durante 2 horas y media, porque no nos permitieron ingresar, o sea, no hubo nada explícito, pero directamente no pudimos ingresar. Entonces, nos da la pauta que estamos ahora esperando que esta nueva configuración de la Cámara, porque, bueno, hasta hace una semana atrás teníamos una gran cantidad de diputados oficialistas que obviamente, ahora yo tengo cierta esperanza porque digo, si nuestro gobernador está felicitando y proponiendo a alguien para defensor federal, quiere decir que está reconociendo la figura, pero ¿qué pasa que salta, señor gobernador? Hace un año que venimos peleando por esto y no tenemos las puertas abiertas. Es una cosa rara que a nosotros nos llama la atención, por lo menos nos llama la atención. Entonces vamos a seguir avanzando con nuestras firmas, seguir hablando ahora, ya hemos hablado casi con el 80% de los diputados electos, con lo cual tenemos la esperanza, pero los niños van a tener que seguir esperando. Y la niñez dura tampoco, además, y la niñez, que tampoco se puede esperar demasiado. Es que ¿sabés qué pasa? Que lo que pasa en la niñez es lo que vos acarreás por todo el resto de tu vida. Te marca de por vida. Entonces nosotros los adultos tenemos la sensación de que los niños no saben, no se enteran, no votan, se dan cuenta. No queman gomas, entonces bueno, esperar. los niños son el futuro, entonces yo no les puedo hacer entender, como buena psicóloga que soy, de que los niños no son el futuro. Los niños son hoy. Justamente el futuro es el futuro adolescente, el futuro adulto, que va a llegar con las secuelas de una infancia desafortunada o de una infancia protegida. Es muy interesante esto que decías de nombrar cada provincia un defensor del niño, porque hemos visto muchos casos, ¿no?, de chicos que son secuestrados por extraños o por los propios padres, ¿no? Y que van atravesando distintas provincias hasta sacarlos al país o llevarlos vaya a saber dónde, ¿no? Y esto puede llegar a integrar, ¿no?, un sistema de información en el cual se esté mucho más alerta ante este tipo de situaciones. Bueno, te quiero contar una pequeña primicia. Estamos ahí esperando que nos den una audiencia con el gobernador de la provincia. Nos hemos asociado 5 ONGs que le vamos a hacer una propuesta al señor gobernador para un plan de trabajo entre la comunidad y el Estado para poder prevenir y no esperar que tengamos los niños judicializados para empezar a cuidarlos, sino justamente evitar la judicialización de los niños con acciones anticipatorias de todas esas cuestiones. Indudablemente que estamos con mucha expectativa de poder, ya nosotros nos venimos reuniendo, ya hemos elaborado la propuesta que le vamos a formular al señor Urtubey, al doctor Urtubey, y ahora estamos esperando que nos digan si nos va a recibir, cuándo nos va a recibir, para poder justamente hacerle llegar de que con esto de que venimos trabajando el tema del defensor, que lo que más queremos es colaborar con el Estado, con el gobierno. No queremos estar como a contrapelo. Además, todo el mundo asocia de que yo quiero trabajar para ser yo defensora, y yo no está dentro de mis planes por ahora, siempre lo he dicho desde la primera hora.
se verá llegado el momento, porque queremos que justamente las personas que ocupen el rol en Salta tienen que dejar realmente un muy buen precedente para que verdaderamente haya valido la pena pelear tanto por esta figura en la cual tenemos tantas expectativas. Así que bueno, ayudaremos a los postulantes. Para Buenos Aires tenemos un postulante salteño. Te cuento, sí, es favor. un médico pediatra que se desenvuelve en el gobierno de la provincia, con lo cual no sé si estará ya habilitado para poder concursar, que es Rodó, Marinaro Rodó. Ajá. Marinaro Rodó es. Sí. Es alguien que es secretario actualmente de Salud Pública, sí. Exactamente. Ajá. Bueno, él está postulado como... Ojo, los postulantes se han anotado ellos por sí mismos. No hay nadie que los traiga, que los recomiende, que los van a pasar por él. Por motus propios. Ellos van por motus propios. Bien. Entonces, inclusive, quien fuera el abogado de la señora Gabriela Arias Uriburu, que es el doctor Carlos Romano, también se ha postulado. Así que, mira, hay un 10%, te diría, de abogados. El resto son trabajadores sociales, son presidentes de fundaciones, o sea, que bien Salta... Bien variado el abanico. Bien variado, como dice la ley, que Salta ya ha dicho. Mira, además, ¿sabés dónde iba a ser la sede del defensor? En el proyecto ese que logramos frenar la semana pasada, decía que fuera abogado, que lo eligiera el colegio de abogados. ¿Y cuál era la sede? En Orán. Ah, en Orán. Lo habían mandado a Orán para que no moleste. Entonces decidimos, mira, gracias a Dios, porque Dios nos viene apoyando en todo esto, logramos frenar esa decisión en la Cámara la semana pasada, logramos que vuelva a comisión, así que ahora tenemos que retomar el trabajo en comisión para poder, pero en el camino vamos haciendo docencia, porque nos hemos dado cuenta que nuestros diputados desconocen absolutamente la legislación en torno al tema de la infancia, pero absolutamente, ¿no? No es que tienen algunas dudas, o sea, hemos tenido que verdaderamente aclararles toda la cuestión de legislación, tanto a nivel nacional, internacional, la Convención de los Derechos del Niño, la legislación provincial que hay al respecto. Así que bueno, seguiremos con nuestra campaña de firmas, llegaremos, si es que nos obligan las circunstancias, a las 20.000 firmas que requiere un proyecto por iniciativa popular, pero yo tengo la esperanza que la nueva Cámara de Diputados está mejor, con una mejor visión como para que pueda agilizar un poco las cosas. Bueno, ojalá que así sea. Lucrecia, te agradecemos la visita y felicitarte por el esfuerzo en la designación del defensor del niño. Ojalá que se dé pronto. Gracias. Muchas gracias. A vos. Nos vamos a compartir la primera pausa, ya seguimos. CTC Seguridad, una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. La Guitarreada. Todos los ingredientes para un encuentro con amigos. La Guitarreada TV. Charlas profundas con artistas, buena música,
tradiciones, el folclore en su máxima expresión. La Guitarreada TV con Ricardo Choque los viernes a las 22:30 por Canal 4. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Picasso Magazine, el programa del fin de semana que te brinda novedades, diversión y juegos. Los sábados a las 9 con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine por Canal 4. Todos los sábados te comentamos la actualidad rural. El campo y su gente tienen su espacio en Salta Agropecuaria. Informes y reportajes en el programa más completo de la realidad del agro. Salta Agropecuaria, con la conducción de Germán Salomón. Los sábados a las 12:30 por Canal 4. Continuamos en Según el Cristal, estamos ya con el diputado Claudio del Pla. Claudio, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, vamos a repasar algunos de los puntos de este decreto que ha sido publicado en el Boletín Oficial en las últimas horas y que habla de recortes, ¿no?, en distintas áreas del gobierno. Tenemos de los 20 puntos, 10 que hemos elegido como algunos de los más destacados. Vamos a repasar para que la gente sepamos de qué estamos hablando. Bueno, el primer punto tiene que ver con el sueldo de los funcionarios del gabinete principalmente. Se suspende hasta el 31 de diciembre de 2018 todo incremento en la remuneración de ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades, personal de cargos políticos, entre otros funcionarios públicos. Además, los ministros y el secretario general deberán presentar hasta el 15 de diciembre un plan de modernización y adecuación de las estructuras organizativas con una reducción no menor al 20%. No se van a tocar los sueldos, aparentemente, por lo menos, hasta fines del año que viene, y también tienen que presentar en las distintas áreas una reducción de gastos. Se suspenden las comisiones de servicios a realizarse fuera del país o en el país que requieran pago de avión, no hay más pasaje para nadie, no habrá nuevas designaciones que impliquen un aumento en el presupuesto, y los organismos de la administración pública deberán hacer un listado con la totalidad de los empleados estatales que pueden obtener el beneficio de jubilación. Esto tiene también que ver con los retiros voluntarios, que es otro de los puntos en los cuales se ha hecho hincapié a través de este decreto. Lo vamos a ver a continuación. Como decíamos, es otro de los puntos destacados dentro de este decreto, que tiene 20 ítems. Se va a implementar un plan de retiro voluntario para el personal de planta permanente. Deberán renegociar el canon locativo de inmuebles actualmente alquilados, procurando mantener los valores vigentes. Bueno, ya la Cámara Inmobiliaria dijo que los alquileres en general van a subir un 20% para el año que viene, habrá que ver si lo pueden negociar. Se suspende todo incremento de pauta oficial, producciones fílmicas y periodísticas. No más pautas, se mantendrán las que están hasta el momento, pero no va a haber incrementos entonces para pautas publicitarias o producciones fílmicas de distintos medios de comunicación. Y además, estos dos últimos, se deberá recuperar la totalidad de las líneas y equipos otorgados a funcionarios. Esto tiene que ver con un gasto que siempre es recortado cuando viene la necesidad, y que tiene que ver con la utilización de la telefonía, entre otros, y se suspende la utilización de los vehículos del Poder Ejecutivo fuera del horario de 8 a 18. Bueno, Claudio, ustedes han manifestado públicamente, luego de conocido este decreto, que es el ajuste que ustedes venían advirtiendo hace tiempo, que se materializa a través de, entre otras, estas acciones, ¿no? Claro, mira, para entender esto, la semana pasada se firmó un pacto fiscal entre los gobernadores, todos, los kirchneristas, los del PJ, el oficialismo,
Y ese pacto fiscal tiene las líneas, junto con otras dos leyes que va a tratar el Congreso Nacional, que son la reforma previsional y laboral, son las líneas maestras de un ajuste que tiene una mano única. ¿Sí? Este decreto de Urtubey es un complemento de esto, ¿no es cierto? Porque el primer problema es el siguiente. Bueno, hay una crisis. Bueno, podemos discutir, hay una crisis. Ahora, para entender por dónde abordar una crisis, lo primero que tenemos que saber es que nos muestren la verdad. Y el gobierno no muestra la verdad. El gobierno dice hay que tomar estas medidas, apliquemos esta medicina, ¿sí? E incluso presenta como que el principal problema es el ajuste de la política. Y la verdad es que es una puesta en escena, porque las principales víctimas no van a ser los gastos de la política, sino, por ejemplo, la persona que está mirando este programa y que tiene una vivienda que normalmente es de uso familiar, y que, como les advertimos en el proceso de la campaña electoral, van a sufrir ahora un ajuste muy importante de impuestos, porque lo que ha pactado nacionalmente es que, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, que es el que paga cualquiera por su vivienda, que en el 90% de los casos no es un bien para vender, uno la tiene para usar, es un bien de uso. Bueno, sin embargo, en el acta que firmó Urtubey y el presidente, dice que hay que poner el precio fiscal al precio de mercado. Es decir, yo le pido a la audiencia que revise su boleta municipal y va a encontrar un lugar donde dice valor fiscal. Sí. Bueno, va a ver que normalmente ese valor fiscal es bajo. Sí. 10.000 pesos, 50.000 pesos, diciendo mucho. Bueno, quieren que ese valor sea el valor de mercado. Cualquier casa vale 1,5 millones, 2 millones de pesos, de ahí para arriba. O 1 millón, ponele. Entonces, cobrar una alícuota sobre el valor de mercado es multiplicar por 20, por 40, por 60 veces los impuestos. Esta es una de las cosas que se firmó en este pacto. ¿Eso tiene que ver con la reducción del gasto de la política? Es lo que se va a venir a partir del año que viene. Claro, es un plan que no se aplica de golpe, pero es el compromiso que han fijado, es decir, que se converja para cobrar el impuesto al valor real del mercado. Entonces esto es algo que va sobre las masas de la clase media y de los trabajadores, punto 1. Punto 2. Otra pata fundamental del ajuste, también pautada por los gobernadores en este pacto fiscal, es un ataque en regla a los jubilados argentinos. A los jubilados, especialmente a los jubilados, porque hoy mismo se ha estado discutiendo en el Congreso un cambio en el sistema de ajuste de las jubilaciones. Ese cambio va a hacer que el año que viene cada jubilado de la mínima va a cobrar 900 pesos menos de lo que estaba previsto con el índice actual. Esto en marzo se va a definir, ¿no? En marzo, no, ahora se va a definir el Congreso, porque están cambiando en estas horas el sistema de ajustes. Entonces va a haber, según los cálculos de los diarios oficialistas, 100.000 millones de pesos menos en el bolsillo de los jubilados por esta afectación. Después dicen que van a revisar la jubilación de privilegio. ¿Pero a quién consideran privilegiado? ¿A alguien que tiene una jubilación muy alta? No. ¿A alguien que se jubila antes porque su trabajo así lo demanda? Un minero, un albañil, un chofer, un docente. Todos tenemos regímenes de jubilación con algunos años de anticipación. Incluso hacemos aportes un poco más altos de nuestro sueldo para eso, en actividades que nos da para trabajar más cantidad de años, por la naturaleza de la actividad. Pero en la reforma previsional han puesto el foco en algunos centenares de miles, o por ahí un poco más de 1 millón de trabajadores, o 2, que tienen este tipo de regímenes. Entonces, ahí están los privilegios. En un jubilado de la mínima están los privilegios, ahí está el gasto de la política, no, ahí está la mayoría del pueblo argentino, el que tiene una vivienda, el que gana un salario, el que tiene un trabajo profesional pero sacrificado y que necesita un régimen de jubilación específico. Entonces cuando Urtubey trae este decreto y dice empezamos por el recorte de la política, cuidado, leamos toda la letra, especial la más chiquita, porque dice, por ejemplo, yo lo escuché a Yarade, que una de las medidas va a ser jubilar compulsivamente a los que tengan la edad para jubilarse, aunque no quieran. Yo recorro mucho los lugares de trabajo del Estado, los hospitales, por ejemplo, y hemos intervenido mucho, y tenemos muchos compañeras y compañeros que tienen enfermeras, trabajadores, más de 60 siendo mujeres y más de 65 siendo hombres, que siguen trabajando. ¿Por qué? Porque no les alcanza. Porque si se jubilan, ganan menos de la mitad del haber. Claro.
el 45%, y hay una responsabilidad del Estado porque la mitad del sueldo de esos trabajadores está en negro. Entonces, tienen que decidir prolongar su periodo de trabajo porque si no están condenados a una situación de una vida muy miserable y lo prolongan lo más que pueden. Hoy dijo Yarade que habría 2.000 trabajadores en condiciones de jubilarse. Mirá qué situación social. Eso está bajo la alfombra, nadie lo discute. Nosotros de nuestro bloque lo hemos llevado a la legislatura, hemos pedido que se blanquee los salarios por lo menos en los últimos 10 años para que impacten la jubilación. No hemos sido escuchados, pero te quiero decir que la jubilación compulsiva es otra variable de ajuste sobre los más débiles, sobre los más pobres. Después dicen que va a haber retiros voluntarios. Sí. El pueblo argentino... Siempre asusta esta palabra, ¿no? Sí, porque la gente sabe que de voluntario no tiene tanto. Claro. Es decir, que el Estado gobierna, ¿no es cierto? Ahí tenemos un gobierno, tenemos todos los partidos políticos tradicionales, salvo la izquierda, diciendo hay que hacer un ajuste, sobran empleados públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, vamos a habilitar retiros voluntarios y inician un plan de ajuste. ¿Qué siente el empleado público? Siente que está bajo amenaza, porque le ofrecen un dinero y no sabe si del año que viene, después del retiro voluntario, vienen los despidos. Porque viene un gobierno y dice, no alcanzó, tenemos que ajustar más. Es más, uno ve todos los días economistas de la derecha en los distintos medios diciendo que el ajuste tendría que ir mucho más lejos. Entonces viene una extorsión. Te dicen, te doy este dinero, andate ahora porque te vas a ir en mejores condiciones que dentro de un año. Te doy un ejemplo. La cooperativa de productores tabacaleros cerró su línea de producción hace un año. No procesa más tabaco. Claro. Nosotros intervinimos con esos trabajadores y la empresa abrió un sistema de retiros voluntarios. Eran francamente miserables, a unos pocos miles de pesos. Y los desgastó y bajo la amenaza de que al año siguiente se iban a quedar sin trabajo, 100 y pico de trabajadores terminaron aceptando el retiro voluntario. ¿Fue voluntario? No, fue compulsivo, los llevaron a un embudo, los metieron en un lugar donde no podían optar de otra manera. Entonces lo de los retiros voluntarios es un engaño, no hay nada voluntario, es un principio de extorsión. Y además el decreto dice, no vamos a tocar puestos de planta permanente y después dice, ni temporarios. Pero yo me pregunto, en un texto que hemos hecho, ¿trabajadores temporarios cuáles serían? Porque, por ejemplo, lo que hay mucho en el Estado son trabajadores precarios, pero no son temporarios, trabajan siempre. Por ejemplo, si vos vas a la Municipalidad de Salta, tenés varios centenares de trabajadores que tienen una AP, es decir, son planta política, lo pueden echar en cualquier momento, no tienen ningún derecho, pero llevan muchos años trabajando y no están de asesores de un político. Están haciendo trabajos propios de los servicios municipales, administrativos. Es decir, lo ponen en esa figura, no por responsabilidad del trabajador, ni porque el trabajo sea temporario, sino porque el Estado ha decidido gastar menos y tener trabajadores con menos derechos. Entonces tenés monotributistas, APs, eso están en salud, están en los municipios, en muchísimas áreas del Estado. Hoy mismo, si vos fueras a te invito a que vayas con una cámara a una oficina pública y preguntes cómo está la inquietud de los empleados públicos en relación a este decreto. Ahora, todo este paquete de medidas y de reformas que pretende el Gobierno de la Nación, ha dicho la Unión Industrial que es necesario para generar empleo, que de otra manera, si no sale así, no es posible generar empleo. Bueno, tenemos mucha experiencia al respecto. Por ejemplo, el otro día vinieron todos la multisectorial empresaria a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y entonces yo aproveché para preguntarles. No me encuentro frecuentemente con los representantes de los empresarios. Les dije, escúcheme, ustedes dicen que bajando impuestos que actualmente pagan las empresas se va a crear empleo. Por ejemplo, desde el año 2007 hasta ahora, Urtubey decidió, y su mayoría en la legislatura, no cobrar impuestos a las cooperadoras asistenciales a aquellas empresas que tomen nuevos trabajadores. Yo en todos estos años he preguntado a los funcionarios cuántos nuevos puestos de trabajo se crearon. Nadie del Estado me pudo contestar. Entonces aproveché esta oportunidad y le dije a los empresarios, estaban los
7 u 8 principales voceros de las empresas de Salta. Y le dije, ¿cuántos puestos de trabajo han creado desde 2007 hasta hoy por este fomento de no cobrar impuestos como contraparte? Tampoco tuvieron respuesta. Una última consulta, Claudio, y me pareció interesante algo que se proponía en las redes sociales después de conocer este decreto, que era leerlo al revés, ¿no? Interpretar el texto de una manera en que, por ejemplo, si prohíbe la utilización de vehículos oficiales fuera del horario de entre las 8 y las 18 es porque antes se los usaba, ¿no? Como que había cierto descontrol en cuanto a las cuentas del Estado y a los gastos del Estado. Pero vale para todo, por ejemplo, el préstamo que tomó la provincia el año pasado. Es decir, vos me pedís un sacrificio a mí. Bueno, primero contame cómo es la verdad. El año pasado se tomaron 6.000 millones de pesos de deuda para hacer obra pública. Sí. 20% fue a los municipios para obra pública, muy bien. Otro 18% lo gastó la provincia en obra pública. Y el otro 60 y pico fue a gastos corrientes. El gobernador Urtubey y su gabinete no me contestan dónde está la plata. 4.000, casi 4.000 millones de pesos, 3.500 a 4.000 millones de pesos. Entonces tomaron una deuda enorme, con una ley que los obligaba a usarlo para obra pública y lo usaron para otra cosa. No me contestan los pedidos de informe y ahora yo tengo que creer que hay que sacrificar derechos y gasto público. Por ejemplo, dice, congelamos las vacantes. En la docencia no se puede congelar las vacantes. En salud tampoco porque es una demanda que se expande. ¿Van a sacrificar los servicios públicos? Nosotros queremos primero que nos muestren todas las cuentas. Si quieren recortar el gasto de la política, que voten el proyecto de ley del Partido Obrero que plantea que un legislador, y por lo tanto todo funcionario público jerárquico, no gane más que 4 salarios mínimos. Es decir, como un director de escuela, como un maestro con una buena carga horaria. Empecemos por ahí. Por ejemplo, establezcamos la pauta que si quieren que suban los salarios de los funcionarios, tienen que subir los salarios mínimos. Estén enganchados. La vida del trabajador, ¿no es cierto? Que es lo que además nos aplicamos nosotros para nosotros mismos. Eso es lo que gana un legislador del Partido Obrero. Entonces, hay un engaño. Hay un engaño para tratar de que el pueblo diga, nos tenemos que comer otro sacrificio. Y nosotros pensamos que hay que enfrentarlo. El martes hice una reunión en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, que yo presido, porque una parte del ajuste en Salta no es sobre este decreto, la reducción del gasto político, es la adhesión de Salta a la nueva ley de ART. La nueva ley de ART es anticonstitucional. Impide al trabajador concurrir a la justicia a pedir una indemnización justa cuando queda con una discapacidad. Está impugnada en la justicia en un montón de provincias, solo 3 provincias adhirieron y quieren colocar a Salta en este cuadro de desastre, de destrucción del derecho laboral. Así que nos vamos a movilizar. Ahora el 6 de diciembre va a haber una gran movilización en todo el país y en la Cámara de Diputados estamos tratando de contribuir a que se debata de que este es un ajuste, para redondear, que tiene mano única, es decir, que va sobre los más débiles, sobre las clases medias, sobre los trabajadores y además no tiene las condiciones para producir la salida a esta crisis. Discutamos toda la crisis, que se pongan los verdaderos números sobre la mesa y vayamos sobre los que realmente tienen privilegios, que no son los jubilados de la mínima, que no es el docente que se jubila a los 57 años, que no es el propietario de una vivienda, sea de la clase media o trabajador, que la tiene para vivir, no para especular, y es contra ello que va este ajuste. Bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas, pero tenemos evidentemente por delante meses todavía bastante moviditos, ¿no? Sí, indudablemente. No van a haber vacaciones. Nosotros desde el lugar que tenemos vamos a tratar de que la población sepa realmente de qué se trata todo esto y de contribuir a una organización popular para buscar otra salida. Gracias, diputado del Plana, muchas gracias. Nos vamos a la última pausa, enseguida estamos con el concejal Gastón Galíndez. De la seguridad y tranquilidad para su empresa, nos encargamos nosotros. CTC Seguridad, custodias móviles, seguridad física y privada, sistema de seguridad electrónicos. CTC Seguridad, www.ctcseguridad.com.ar, teléfono 421-6060. Nunca la tarde fue tan divertida, porque Cecilia Batista y Guillermo Ramos le ponen música, noticias, actualidad y mucho más.
Tarde Piaste. De lunes a viernes, de 16 a 18 por Canal 4. El espectáculo salteño, la cartelera de cines, los estrenos y reportajes a los artistas de nuestro medio. Toda la cultura está en Fuera de Foco con Víctor Languasco. Fuera de Foco, los viernes a las 20 por Canal 4. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. La Guitarreada. Todos los ingredientes para un encuentro con amigos. La Guitarreada TV. Charlas profundas con artistas, buena música, tradiciones, el folclore en su máxima expresión. La Guitarreada TV con Ricardo Choque los viernes a las 22:30 por Canal 4. Picasso Magazine, el programa del fin de semana que te brinda novedades, diversión y juegos. Los sábados a las 9 con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine por Canal 4. Todos los sábados te comentamos la actualidad rural. El campo y su gente tienen su espacio en Salta Agropecuaria. Informes y reportajes en el programa más completo de la realidad del agro. Salta Agropecuaria, con la conducción de Germán Salomón. Los sábados a las 12:30 por Canal 4. Estamos en el último bloque, saludamos al concejal Gastón Galíndez. Gastón, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias, estoy bien, estoy muy echado, ¿no? Estoy cómodo. Está bien, eso es lo ¿Está importante, que se entiende. Sí, estos sillones tienen esa particularidad, de que te desparraman un poco, está bueno. ¿no? Pero está bueno, sí. Lo importante es que estén cómodos porque la idea de este programa es charlar con nuestros invitados y que la gente los pueda escuchar. Han aprobado el presupuesto municipal para el año que viene, en estos días, un presupuesto que incluye también además las gestiones que hizo el intendente frente a la Nación, así que es un número interesante respecto al último, ¿no? Sí, es bueno en función de varios aspectos, para que el vecino, la vecina entienda. Es un presupuesto que está equilibrado. ¿Qué significa? Que no se propone gastar más de lo que entra, ¿no? Como primera medida. Segundo, hay un fuerte impulso a la obra pública, un 20% más que lo que había presupuestado el año pasado. Y la particularidad, Agustín, de este presupuesto es que intenta no comprometer el gasto a futuro, no endeudarse, concretamente no endeudarse. Tiene un gran aporte de los vecinos, que con sus impuestos y su cumplimiento, que es bueno y se agradece siempre ese trato y esa confianza que tienen con el municipio, se hace un monto de recaudación propia. Después viene un monto de recaudación de la provincia, que es un conjunto de obras que se acordaron con el gobierno provincial, que sí tomó crédito, tomó deuda, y lo distribuye a los municipios. Y después el grueso sí tiene que ver con aportes del gobierno nacional que no son reembolsables, o sea que no hay que devolverlos, no es necesario. Claro. Entonces, entendemos que cuando uno comprende que hay que sentarse en el municipio como intendente, pensar qué es la ciudad que el vecino está demandando, cuáles son las obras que tenemos que hacer de manera rápida, urgente y necesaria, bueno, hay que ver cómo se financia, ¿no? Mira, justamente también el gobierno nacional
te saco un poquito de tema, está aportando ahora 2 centrales meteorológicas para conformar un observatorio meteorológico acá en la ciudad de Salta. Para la ciudad. Tenemos microclima además, así que por ahí te informan en el aeropuerto que está haciendo determinada temperatura y en Ciudad del Milagro tienen otra, ¿no? Exactamente, por eso el proyecto de ordenanza que fue aprobado es crear el observatorio con 5 centrales, norte, sur, este, oeste y una en el centro. ¿Qué te va a tomar? Velocidad, dirección del viento en altura, en superficie, la humedad relativa del ambiente, humedad del suelo, sensación térmica, bueno, un montón de variables, precipitación obviamente, que es la que más nos importa a los que tuvimos alguna vez un paso por organismo de emergencia y que van a tener acceso. Y hoy estamos confirmando ya las 2 primeras que llegarían dentro de una semana o 2. Así que la relación con el gobierno nacional es buena desde el punto de vista de la gestión. El presupuesto tiene 4.200 millones de pesos como monto global, 1.250 es para obra pública. La pauta fiscal impone que no se puede gastar más del 40 a 45% en personal. Esa pauta fiscal se está cumpliendo. Las obras pueden ser por administración o por terceros, con empresas privadas. Se plantea, obviamente, una actualización de la unidad tributaria en un 17%. No es el aumento de los impuestos, sino que, como se prevé una inflación del 15,5, 16, 17, bueno, se propone una unidad tributaria que aumenta el 17%. Paralela a la inflación estimada. De 6,35 la unidad tributaria se va a 7,43, que son montos bajos. Charlábamos recién con el diputado del Plano, Sí. La provincia se ajusta el cinturón en algunos gastos y el municipio está más tranquilo, pese a que la provincia le dijo a los municipios traten de imitar medidas similares. ¿No va a pasar esto en la municipalidad? Es que de hecho ya se hizo un control exhaustivo del gasto, se viene haciendo, siempre se puede mejorar. Por ejemplo, ayer mirábamos la factura de la luz del municipio y tenemos que avanzar en eficiencia energética. Me parece que el recorte tiene que ver con pensar inteligentemente dónde cortamos, ¿no? Si estamos gastando 1,5 millones, por ejemplo, de luz mensual, ¿cómo no podemos avanzar en un programa de eficiencia energética que te permita reducir un 30, un 40, un 50% ese mal uso, ese derroche de energía eléctrica? Imagínate ahorrar mes a mes 600.000 pesos, 6 millones de pesos al año. Bueno, son medidas que tienen que ver con buscar la eficiencia del gasto y no con un recorte a cara de perro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, obviamente, por eso te explicaba que cumplimos desde el gobierno municipal con esta pauta fiscal de no superar en cantidad de personas, en gasto en personal. Pero sí, obviamente está un poco más ajustado el presupuesto que viene de provincia. Acordate que había una situación de recorte en algunos impuestos que por ahí van a quedar en la órbita nacional y se van a redistribuir de manera diferente. Cuando se apruebe el presupuesto nacional y después se apruebe el presupuesto provincial, se va a tener una pauta mucho más clara de cuáles son los recursos que vendrán desde afuera en virtud de los impuestos. Pero ya lo que está comprometido lo hemos plasmado en el presupuesto, que, como te digo, lo que nosotros hemos conversado con el equipo de Hacienda de Gustavo Sáenz es pedirle por favor que sea equilibrado. Y bueno, justamente trajeron arriba a la mesa un presupuesto equilibrado donde le hicimos algunos retoques en programas, por ahí le pusimos un poquito más a deporte, le pusimos un poquito más al boxeo, un poquito más a la cultura en los barrios. Fuimos haciendo algunos retoques que nos llevó una semana más o menos de trabajar, de estudio. Lo intentamos consensuar con todos los bloques, con la mayoría se puede, con otros no. Y cada uno fue incorporando, mirá, necesito una obra en tal barrio, hace falta esto. Bueno, fuimos consensuando de la mejor manera posible y dejarle la herramienta al intendente que pueda gobernar con previsibilidad. Con previsibilidad, perfecto, esa es la palabra justa, ¿no? Hablaste de la obra pública, de la importante cifra que se le ha asignado para el presupuesto del año que viene
y también de tu paso por organismos de emergencia, y la gente siempre relaciona obra pública normalmente con cordón cuneta, con pavimento, pero ahora que empieza a llover nos vamos a acordar de que los canales de desagüe en la ciudad son insuficientes y vos los conocés muy bien. Sí. ¿Están apuntados también estos fondos para mejorar el sistema de drenaje en la ciudad? Sí, sí, la verdad que el sistema de desagüe que tiene la ciudad es bastante antiguo, hay que obviamente mejorarlo. Se empieza por la limpieza y el mantenimiento, después el plan sobre los terrenos del ejército, que son, para explicarlo, 4 diques contenedores. Ha sido muy criticado esto, ¿no? Criticado. ¿Funciona? ¿Es buena la idea? Es muy buena la idea. Lo que se ha criticado en su momento es una idea de que se iba a hacer una contratación directa. Pero cuando esté el proyecto es probable que sea una licitación y que veamos cuáles son las empresas que están en condiciones de tener un respaldo técnico de enfrentar una obra de esta característica. Después también sobre la Plaza Gurruchaga se está trabajando en el proyecto y se va a hacer ahí también. Es una zona que se inunda muchísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, también emergencias. Bueno, hicimos un retoque, le dimos un poquito más de presupuesto para la adquisición de nuevos vehículos, más equipamiento, más elementos de entrenamiento y funciona muy bien capacitación. prevención y emergencia. A mí, por lo menos las veces que me tocó acudir a un organismo de estas características, han respondido siempre muy bien, mejor que otros en algunos casos. Sí, sí, Perón decía, la organización debe vencer al tiempo y a los hombres. Tiene que perdurar. Cuando vos estructuras una organización que el vecino la incorpora como propia ante una demanda insatisfecha en su momento y que empieza a satisfacer por el accionar de la municipalidad, debe continuar en el tiempo, más allá de los hombres que la conducen, ¿no? Gastón, ¿qué vas a hacer después que dejes tu banca en el Consejo Deliberante? Se habló de tu futuro político en el gabinete de Gustavo Sáenz. Todavía no tenemos nada confirmado. Nosotros, con el equipo obviamente político, apoyamos la gestión. Vamos a estar militando desde una ONG, obviamente en mi estudio jurídico, elaborando proyectos y eventualmente en el futuro conversaremos con el intendente a ver si alguno de los programas y proyectos que tenemos son de aplicación en la ciudad. Por ahora no. ¿No hubo ofrecimiento? ¿Ha No, sido solo un rumor o una posibilidad cierta? ¿Por qué no? No, conversamos con Gustavo Sáenz, con su equipo, pero por ahora no, nos vamos a dedicar al ámbito privado, a la investigación. Desde ya déjame de mandarle un saludo a la doctora Garros Martínez, que me invitó a ser parte del Instituto de Derecho Ambiental, el Instituto Ideas de la Universidad Católica, así que muchas gracias a ese equipo. Voy a estar formando parte de esa comisión de estudio y de investigación, trabajando desde la ONG Salta Ecológica Nativa, con este plan que tenemos de 6.000 árboles, la meta que hemos estudiado, que son 6.000 árboles al año, debemos plantar. Bueno, vamos a estar trabajando desde ahí, en mi estudio jurídico, y estudiando siempre esto que me apasiona, ¿no? Las cuestiones de protección en el ambiente, vinculado a la protección ciudadana y a la seguridad. ¿Vas a seguir andando en bicicleta? Sin lugar a dudas. Desde lo partidario, ¿qué vas a hacer? Porque el peronismo tiene que unificarse, evidentemente, a nivel nacional, a nivel provincial. Hay mucha crítica después del desempeño electoral que ha tenido, particularmente el Frente Unidad y Renovación, del cual ustedes se fueron junto con Frida Fonseca dando un portazo y encontraron un lugar en el partido de Gustavo Sáenz. ¿Qué va a pasar? No hemos conversado sobre el espacio en el que vamos a militar como partido, ¿no? Nosotros trabajamos en esta elección en el Partido País, Partido de Identidad Salteña, que es de Gustavo Sáenz, pero lo que tenemos claro que en el corto y mediano plazo hacemos peronismo fuera del PJ. Peronismo fuera del PJ. Que le ha resultado tanto a Gustavo como a Urtubey en el 2007 también, ¿no? Sí, entendemos que no es simplemente reunirse, decir renuncio o no renuncio, renuevo o no renuevo, hago un congreso donde ya sabemos lo que pasa, está todo hablado, le dicen que no habla el que quería hablar, y en definitiva es más de lo mismo. Se hace peronismo desde afuera del PJ. Y ahora te hago la última pregunta y a nivel personal, Gastón. ¿Tenés algún tipo de sentimiento encontrado respecto de Miguel Isa, por ejemplo, de estar con Gustavo Sáenz ahora trabajando más codo a codo, después de haber estado casi los 12 años acompañando a Miguel en su gestión? Y bueno, muchos han criticado también su desempeño o su responsabilidad como dirigente partidario del PJ, como vicepresidente, en el resultado electoral. ¿Qué sensación te da esto? No, entiendo que nosotros tomamos una decisión porque veíamos que si se seguían haciendo las mismas cosas, el resultado iba a ser malo en función de lo que venían pasando. Y vos no podés
decirlo y no hacer nada al respecto. Es decir, yo de esto no quiero participar porque sé hacia dónde va. No podemos hacer siempre lo mismo si queremos obtener resultados diferentes. Entonces, con Miguel Issa como persona, la verdad que lo quiero mucho y lo respeto, he aprendido mucho de él, pero creo que en este armado no le ha ido muy bien en su estrategia. Trabajaba políticamente yo con Miguel y también con Gustavo. Gustavo era... ¿Fue parte de su gabinete? Parte integrante del gabinete. Después Gustavo se fue y nos quedamos en el sector con Miguel, pero siempre el corazón de la amistad y de la relación. Pero, como te digo, trabajando para la ciudad, ¿no? Más que nada. Yo traté de estudiar, perfeccionarme, tengo varios posgrados, pude viajar a estudiar seguridad, protección ciudadana, a Israel, a México. Todo lo que estudié y me dieron la posibilidad, lo apliqué. Y lo sigo aplicando. Entonces, cuando uno milita y trabaja es para la gente. Pertenece a uno u otro sector político, pero lo hace para el vecino, para la gente, en conciencia de que lo que aprende uno y lo toma como experiencia, o lo universitario, lo doctrinario, lo temático, lo intelectual, lo vuelca también. Así que desde pegar afiche, pintar paredes, hacer choripán, de todo, hasta hacer ordenanzas como este observatorio meteorológico que, si Dios quiere y el gobierno nacional la acompaña, va a estar funcionando antes de fin de año. Antes de fin de año. Bueno, ojalá que así sea. Gastón, gracias por la visita. No, muchas gracias a vos. Nos encontramos en otra oportunidad. A ustedes también, gracias por la compañía como todos los jueves. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana.